policía alemana, abrumada por crímenes más urgentes en una ciudad destruida y todavía bajo control militar, no dedicó muchos recursos a la investigación. Las fuerzas de ocupación aliadas tampoco mostraron gran interés. Un nazi menos no era una prioridad para ellos. Este patrón se repetiría muchas veces durante los años siguientes. Rachel encontró a Karl Müller, el hombre que había Alemania, torturado después de a la su Segunda esposo, Guerra Mundial. en Frankfurt. Se había establecido como vendedor de seguros bajo el nombre de Klaus Meyer. Rachel no lo mató. Un grupo de mujeres En cambio, empezó a utilizó sus buscar a los contactos para alemanes. filtrar su verdadera identidad a un periodista que investigaba criminales de guerra. Cuando el periódico publicó la historia, con pruebas irrefutables de la participación de Müller en crímenes de guerra, fue arrestado por las autoridades estadounidenses. No sé si queríamos solamente venganza, reflexionaría Rachel. Creo que también queríamos decirles, no pueden esconderse. No importa dónde vayan, los encontraremos. Si no nosotras, nuestras hijas o nietas. El tiempo no borra lo que hicieron. Simone tuvo un enfoque diferente con Henry Lafont, el colaborador francés que había delatado a su esposo y hermano. Cuando lo localizó en Lyon, viviendo bajo el nombre de Henry Lambert, no lo mató inmediatamente. Primero se acercó a él, haciéndose pasar por una viuda sin conexión con su pasado. A lo largo de varias semanas, ganó su confianza. Henry, aparentemente atraído por esta misteriosa mujer, bajó la guardia. Lo más difícil no fue matarlo, escribiría Simone. Lo más difícil fue sonreírle cada día sabiendo lo que había hecho. Escucharlo hablar sobre su difícil experiencia durante la guerra, cuando él había enviado a docenas de personas a la muerte. Ver cómo había reconstruido su vida mientras las familias de sus víctimas seguían destrozadas. Simone finalmente lo envenenó durante una cena en su apartamento. Su muerte fue atribuida a un ataque cardíaco. A medida que la red se expandía, también lo hacían sus objetivos. Para 1947, muchos criminales nazis de alto rango habían escapado de Europa, principalmente a través de la llamada Ruta de las Ratas. Una red de escape que, con la ayuda de ciertos elementos dentro del Vaticano y de la comunidad internacional, A Sudamérica, facilitó la huida de miles de nazis a Argentina Sudamérica. principalmente. Argentina, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, se había convertido en un refugio particularmente acogedor para los fugitivos nazis. Motivado por una combinación de simpatía ideológica, pragmatismo económico, muchos nazis llegaban con conocimientos técnicos valiosos y deseo de antagonizar a las potencias occidentales. Perón permitió la entrada de numerosos criminales de guerra que comenzaron nuevas vidas en Buenos Aires y otras ciudades. Entre estos fugitivos estaba Klaus Barbie, conocido como el carnicero de Lyon por la brutalidad con la que había dirigido la Gestapo en esa ciudad francesa. Responsable de la tortura y muerte de miles de personas, incluidos muchos miembros de la resistencia, Barbie había conseguido escapar de Europa gracias a la ayuda de los servicios de inteligencia estadounidenses, que lo utilizaron brevemente como informante contra posibles elementos comunistas. La hermandad descubrió su paradero gracias a Monique Laurent, una nueva integrante francesa que había perdido a su esposo e hija a manos de Barbie. Monique había dedicado años a rastrear el paradero de Barbie y finalmente lo localizó en Buenos Aires, donde vivía bajo el nombre de Klaus Altman. El caso de Barbie representaba un desafío sin precedentes para la hermandad. No solo se encontraba a miles de kilómetros de distancia, sino que operaba en un país que no cooperaba con los esfuerzos internacionales para juzgar a criminales de guerra. Además, según los informes de Monique, Barbie había establecido conexiones con la comunidad de expatriados alemanes y con elementos del gobierno argentino. Acercarse a él no sería fácil. Por primera vez, nos enfrentábamos a la posibilidad de que nuestros objetivos estuvieran fuera de nuestro alcance, escribió Lidia. Pero si ellos podían cruzar océanos para escapar, nosotras también podíamos cruzarlos para encontrarnos. ¿Crees que existe un ingrediente natural que ayuda a mantener el equilibrio de azúcar en el organismo? En la primavera de 1948, Simone, Rachel y Monique viajaron a Argentina. Se presentaron como viudas de guerra europeas buscando comenzar una nueva vida. No era una cobertura inusual. Miles de europeos desplazados estaban emigrando a Sudamérica en esa época. Se establecieron en Buenos Aires y comenzaron a infiltrarse en la comunidad alemana. Rachel, cuyo apellido de soltera no revelaba su ascendencia judía, logró incluso un trabajo como secretaria en una empresa de importación propiedad de un exoficial de la Wehrmacht. Lo más sorprendente era lo abiertos que eran, recordaría Rachel. En Europa se escondían. Aquí, dentro de su comunidad, hablaban libremente de sus días
Alemania. Se reunían en cafés y restaurantes alemanes, celebraban las fiestas alemanas. Era como si hubieran creado su propia pequeña Alemania donde la guerra nunca se había perdido. Durante 3 meses, las mujeres recopilaron información sobre Barbie y otros nazis que habían identificado en la ciudad. Descubrieron que Barbie había establecido una empresa de comercio y mantenía contactos con otros antiguos oficiales de las SS. También tenía protección, hombres que actuaban como guardaespaldas y vigilaban su casa. No podía ser como nuestras operaciones en Europa, explicó Simone. No podíamos simplemente seguirlo a casa una noche y dispararle en un callejón. Estaba demasiado protegido, y nosotras estábamos en un país extranjero donde no teníamos contactos ni rutas de escape. Después de mucha deliberación, decidieron un enfoque diferente. En lugar de intentar matarlo, recopilarían toda la evidencia posible sobre su identidad y sus crímenes, y la entregarían tanto a la prensa internacional como a los cazadores de nazis oficiales, como Simon Wiesenthal, que ya estaba estableciendo su reputación como incansable perseguidor de criminales de guerra. No siempre se trataba de matar, reflexionaría Monique años después. A veces, exponer la verdad